retomando nuevamente nuestro análisis de circuitos eléctricos, vamos a llevar a cabo la siguiente actividad. Nos piden determinar tres objetivos. El primero, encontrar el modelo matemático que caracteriza al comportamiento de este circuito eléctrico. Es decir, nos piden determinar el modelo matemático de I de T y el voltaje en el resistor. El inciso B, debemos de determinar el tiempo en que tarda en llegar al 36.78% de su descarga al inductor, es decir, a una constante de tiempo. Nos piden encontrar la constante de tiempo tau. Y el inciso C, su interpretación geométrica utilizando un software matemático. Bueno, entonces vamos a comenzar dándole solución al inciso A. Si ustedes recuerdan, para este caso no va a haber necesidad de darle un análisis de circuitería, es decir, no vamos a tratar de determinar la pequeña malla que está ahí descrita con el inductor y el resistor, sino que ya llegamos a un acuerdo y la solución en el dominio del tiempo de la corriente estaba dada por I de T igual a una magnitud I de 0 por E elevado a la menos R entre L de T. Este es el modelo matemático que caracteriza a la respuesta de este pequeño circuitillo, recordando que la excitación pues obviamente era una corriente almacenada, una corriente almacenada por el inductor que al ser descargada va a excitar a este pequeño circuito. Por lo tanto, el modelo matemático queda descrito de esta manera. Entonces lo único que tengo que hacer es sustituir valores para que esta ecuación o modelo matemático quede descrito directamente como un solo ejercicio en particular. Por ejemplo, la I de 0, por aquí nos la están proporcionando, es igual a 1 miliampere, 1 por 10 a la menos 3, por E elevado a la menos, tenemos la elevación de la resistencia, que sería 10 kilos sobre 1 milihenry. Vamos a ver aquí. Entonces, sustituyendo los valores, nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, nuevamente sustituyendo los valores de la resistencia, que en este caso va a ser de 10 kilos, sería por lo tanto 10 por 10 a la 10, a la 3, perdón. Por 10 a la 3 y está siendo dividido por 1 por 10 a la menos 3 y obviamente la variable independiente t, y el modelo matemático sería este resultado. 10 entre 1 me va a dar 10. Los exponentes tengo 10 a la 3 dividido entre 10 a las 3 a menos 3, este menos 3 pasa para arriba, es decir, va a quedar 10 a la 3 que va a estar multiplicado, este menos 3 pasa como potencia positiva y quedaría por lo tanto 1 por 10 a la menos 3 por E elevado a la menos 10 por 10 a la 6 en el dominio del tiempo, y obviamente estos son amperes. Aquí ya tenemos determinado la corriente, la respuesta de la corriente, y también nos piden determinar el voltaje en el resistor. El voltaje en el resistor en el dominio del tiempo, de acuerdo a la ley de Ohm, es igual a la corriente por el valor de la resistencia. Tenemos el resultado de toda esta corriente, 1 por 10 a la menos 3, y todo el argumento de E elevado a la menos 10 por 10 a la 6 en el dominio del tiempo, y se tiene que multiplicar por el valor o la magnitud del resistor, que en este caso va a ser 10 por 10 a la 3. 1 por 10 va a dar 10, por 10 a la menos 3 y por 10 a la 3 se suman y el resultado va a dar
0 por e elevado a la esta cantidad. Es positivo. Y este es el resultado para el voltaje en el resistor en el dominio del tiempo. Entonces el inciso A quedaría por aquí ya resuelto. Determinamos la corriente y determinamos el voltaje. El inciso B nos piden determinar ahora el tiempo que tarda en llegar al 36.78% la descarga del inductor. El inciso B. Por lo tanto, si ustedes recuerdan, para alcanzar el 38.78 es una constante de tiempo, y la constante de tiempo está caracterizada, este es el elemento R entre L, por lo tanto debo de tener una evaluación del tiempo de tal manera que sea unitario, es decir, la constante de tiempo es la inversa de R entre L, que sería L entre R. Por lo tanto, la cantidad de tiempo o el tiempo necesario para tener un 36.78% de descarga sería 1 por 10 a la menos 3 entre 10 por 10 a la 3. Por lo tanto, la constante de tiempo tau va a ser igual a 1 entre 10, 0.1. Tenemos de igual manera como lo que se dio en esta parte. Este está como potencia positiva, pasa para arriba, potencia negativa, por lo tanto va a ser una suma de 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3. Como es la misma base de 10, el resultado es la suma de estas dos potencias negativas, 0.1 por 10 a la menos 6. Obviamente las unidades van a ser segundos. Entonces tarda aproximadamente 0.1 microsegundos en descargarse. Entonces, en forma general podemos observar que si quisiéramos ver la interpretación geométrica por medio de un osciloscopio, desafortunadamente es tan rápido el cambio que se va a tener que desafortunadamente no vamos a tener la oportunidad de visualizarlo. Entonces este es el tiempo, es la constante de tiempo, por lo tanto tarda 0.1 microsegundos, casi nada, en descargarse el 36.78%. Para descargarse completamente, si ustedes recuerdan, es aproximadamente 4 constantes de tiempo, por lo tanto 4 constantes de tiempo serían 4 por 0.1 microsegundos, 0.4 microsegundos tarda en descargarse completamente. Y nuevamente pues es una interpretación geométrica muy rápida. Por lo tanto vamos a implementar o utilizar un software matemático para tratar de darle una comprensión geométrica a esta respuesta. Y es lo que vamos a pretender hacer en el inciso C, su interpretación geométrica utilizando un software matemático. Tenemos dos opciones. Les puedo recomendar el Microsoft Matemática. Microsoft Mathematics o el GeoGebra. Para tratar de darle una interpretación geométrica a estos dos resultados. Bueno, entonces primeramente voy a implementar el Microsoft Matemática. Bueno, aquí el que tenga a la mano, aquí tengo a la mano GeoGebra. Y vamos a tener por este otro lado el modelo matemático que voy a pretender caracterizar. La ventaja de GeoGebra es de que está en línea de manera gratuita, es decir, no lo pueden, si gustan no lo pueden descargar, sino que automáticamente con la conexión a internet automáticamente podemos tener acceso a esta pequeña plataforma, la plataforma
virtual de GeoGebra. Bueno, entonces el objetivo va a ser determinar el modelo matemático, ¿sí?, ya sea de esta o de esta otra. Vamos a sacar el modelo matemático del voltaje, que de alguna manera tanto la corriente como el voltaje se van a disipar en la misma cantidad de tiempo. Entonces el modelo matemático lo voy a indicar de esta manera, en función de y y de x. Por lo tanto, el modelo matemático y va a ser igual a 10 por e elevado. El comando de elevación sería la tecla Alt 94 y automáticamente saldría el exponente para determinar la elevación matemática. Entonces quedaría y igual a 10 por e elevado al 94 es negativo. Voy a abrir paréntesis, negativo, y aproximadamente 10 por 10 a la 6 sería el 10, y obviamente 6 ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí?, por la variable independiente x. Le damos enter y ahí está ya graficada, ¿sí? Es esta interpretación. Entonces le voy a dar un zoom para observarla completamente. A simple vista se ve como una recta que tiende al infinito, tanto por el lado, por el eje vertical como el eje horizontal, pero ya al acercarnos nos vamos a dar cuenta que tiene otra magnitud. Por aquí viene, aquí está ya. Listo. Recuerden pues que la constante de tiempo es muy pequeñísima. Ya por aquí se va visualizando. La constante de tiempo es aproximadamente 0.1 por 10 a la menos 6. Este está a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está 10 por 10 a la menos 6. Aquí está. ¿Miren? Entonces esa sería la interpretación geométrica. Esa es la interpretación geométrica que pretendemos nosotros caracterizar. Sería esta parte, ¿sí? Observando pues que para un tiempo igual a 0 tenemos una magnitud de 10. No pretendo visualizar el eje vertical porque pues obviamente tenemos una cantidad muy pequeñísima con respecto a la cantidad de 10. Pues obviamente son dos escalas muy separadas, muy diferentes. Por lo tanto, lo interesante es observar que venimos desde el 10 y tenemos por aquí un amortiguamiento, esta parte, ¿sí?, y comienza a decaer, y obviamente si le hacemos todavía un zoom, podemos observar que en aproximadamente 0.4 se va a estabilizar, es decir, va a tender a 0 aquí, en esta parte, ¿sí? Y es lo que queríamos nosotros visualizar. Rápidamente voy a meter la otra instrucción, la de por 10 a la menos 3. Sería es el mismo comportamiento, pero pues obviamente su tiempo de decaimiento es el mismo, y obviamente uno va a comenzar por aquí así, y obviamente se va a hacer su distinción, pero a fin de cuentas la disipación de esa energía va a quedar en la misma constante de tiempo. Vamos a ver si este programilla nos permite visualizar de manera general las dos expresiones. 1 miliamper sería 0.123, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, esta otra. Ahí está, ese sería 1 miliamper por E, y va a estar elevado a la, nuevamente, menos 10, y serían 6 ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros por X, por la variable independiente X. Vamos a ver cómo la visualiza. Por aquí ya la
gráfico, miren, y como les decía, pues obviamente la diferencia es el tamaño al cual tiende, pero en forma significativa podemos observar que es la misma interpretación geométrica. Esta decae aquí con la misma rapidez, pero pues obviamente en el eje vertical una va a comenzar en 1 miliampere y la otra va a comenzar en el eje vertical, para un tiempo igual a 0 en 10, y aproximadamente pues obviamente se va a disipar completamente esa energía en la misma cantidad de tiempo. Y es lo que tenemos pues si implementamos el GeoGebra. La otra opción sería implementar el Microsoft Mathematical. Vamos a ver si pues es el mismo procedimiento, pero nos vamos a atrever a hacerlo para que si alguno de ustedes no puede encontrar uno u otro, se familiaricen en la implementación o el uso de alguno de los dos y obviamente visualice esta interpretación. Vamos a esperar a que se cargue. Ahora aquí va, y ya nos dio por este otro lado. Aquí tenemos, y en cambio la implementación o uso del Microsoft Mathematical sería de la siguiente manera. Se abren dos pestañas y voy a abrir la de la gráfica, y nuevamente la gráfica que me interesará la describo de la siguiente manera: y igual a 10 por e, y e se encuentra elevado. Aquí tenemos ya el operador de elevación elevado, voy a abrir paréntesis, menos 10 por 10 a la 6, 10, y este sí tiene la opción de por 10, 10 por 10 a la 6, por x. También es necesario implementar las dos variables como en geometría normal, tanto la variable independiente x como la dependiente y. Cerramos paréntesis y vamos a observar a ver qué nos da, y aquí le decimos que la grafique. Por aquí está la gráfica, y nuevamente debemos de hacer un zoom por la cantidad o la constante de tiempo, pues obviamente debemos de expandirnos un poco más, y aquí ya apareció, y ahí está. Y lo que nos interesa a nosotros, ya de antemano sabemos que viene de una magnitud 10, aquí está la magnitud, de una magnitud 10, pega o pasa en el eje vertical en un tamaño 10, y nuevamente se va a disipar, más o menos, le hacemos más zoom, y viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí, y nos podemos ir hasta el infinito, pero pues aquí nos da claramente una idea que en 2.35 por 10 a la menos 6 se va a disipar, o se está tratando pues de disipar en 4 constantes de tiempo. Entonces, antes de la curvatura tenemos que tarda aproximadamente 0.1 microsegundos en tener el 36% de descarga. Supongamos que viene por aquí, entonces viene la partícula o un objeto, y aproximadamente por aquí es donde tenemos el 38.78% ya de carga, es decir, esta es la pequeña cantidad de carga. Entonces todo el resto serían 30, aproximadamente 70% queda de aquí para acá de descarga en un milisegundo, más o menos por aquí. Por aquí así, en un milisegundo, por aquí es donde obtenemos el 30% de descarga, perdón, y obviamente el 70% pues ya se descargó. Bueno, y con esto pues podemos observar pues que sin necesidad de una calculadora o de algún otro elemento, pues nos vamos a dar una idea del comportamiento de nuestro
de nuestro circuito eléctrico. ¿Sí? Entonces las actividades que vamos a realizar van a ser estas actividades. Actividad número 1 para un circuito RL, que es este que tenemos por acá, es el con el que estamos trabajando. ¿Sí? Considera ahora la resistencia de 5 kilo ohms, nuevamente la magnitud constante de la corriente 5 miliamperes, y determina nuevamente los tres incisos anteriores. Esto, encontrar I, encontrar VR de t, aquí está su solución. El tiempo o la constante de tiempo, inciso B, aquí está su solución. Y utilizando cualquiera de los dos programas debemos de encontrar la gráfica. Y obviamente el entregable sería los modelos matemáticos, y aquí un pantallazo, ¿sí? Un pantallazo donde podremos pasarlo todo a Word o copiar y pegar por ahí y mandar esas actividades. ¿Sí? Entonces, actividad número 1. La actividad número 2 contiene la unidad número 3, contiene dos objetivos. El objetivo es determinar el modelo matemático de un circuito RL sin fuentes, aquí ya lo tenemos, y un circuito RC sin fuentes. Para la actividad número 2 nos piden determinar, de acuerdo a este circuito, su modelo matemático. Es decir, si ustedes recuerdan, en una actividad posterior, en un video posterior, tuvimos la oportunidad de sacar toda analíticamente la determinación de este modelo matemático así en general. Por lo tanto, la actividad número 2 que van a ustedes a determinar o entregar va a consistir en este pequeño circuito. Es una fuente de voltaje con magnitud V de t, una magnitud V de t, que en un instante de tiempo está cargando directamente únicamente el capacitor, y para cuando el tiempo es exactamente igual a 0, el interruptor se mueve a esta otra nueva posición, quedando únicamente el capacitor y el resistor en paralelo. El punto medular sería este nodo. Si ustedes recuerdan, aquí aplicamos ley de voltajes de Kirchhoff para determinar este modelo matemático. En cambio aquí le voy a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, y esta igualdad quedaría especificada con estas dos corrientes. Todo lo que entra es igual a lo que sale. Están saliendo estas dos corrientes, la corriente del capacitor y el resistor. Sale más la corriente del resistor, que también sale, es igual a 0. Modelo o comportamiento dinámico del capacitor es igual al capacitor por la derivada con respecto al tiempo del voltaje, más la corriente en un resistor es el voltaje entre resistencia, igual con 0. Y de aquí ya seguiría el mismo procedimiento, el mismo análisis como el que implementamos acá en este otro apartado. ¿Sí? Aquí está la solución para la actividad número 2. ¿Sí? Tenemos aquí el despeje, llegamos a una ecuación de primer orden homogénea de variables separables, hacemos la separación, hacemos todo el procedimiento y vamos a encontrar una interpretación matemática. Obviamente la interpretación matemática que nosotros encontramos acá, en esta parte, fue una corriente I de t con estas características, con este modelo matemático. En cambio, nosotros acá, para un circuito RC, lo que vamos a encontrar, o que se va a determinar, va a ser la expresión de su modelo matemático, que pues lo voy a indicar aquí, que a final de cuentas debemos de encontrar esta respuesta. V de t es el voltaje al cual están el capacitor y el resistor, es igual a un V de 0 por E elevado a la menos, esta parte ustedes la determinan, que me va a caracterizar a los dos elementos que están participando, pero pues a ver cómo quedan. En esta parte quedaron R entre L. A ver, en este elemento, a la hora de despejar, a ver cómo nos va a quedar, y ustedes determinan su solución. Ya de aquí podemos observar, el objetivo va a ser eliminar la C, solamente se divide todo entre C, y ya por ahí se ve más o menos el concepto de
de la constante de tiempo por tiempo. Y obviamente la constante de tiempo también la deben de indicar. ¿Sí? ¿Cuánta constante de tiempo? ¿Cuánto vale la constante de tiempo? Que la constante de tiempo sería el inverso de este. El inverso de este elemento que va a quedar aquí es la constante de tiempo. Bueno, entonces esas serán las dos actividades que vamos a dejarles. Por lo tanto, va a ser manipulación matemática simple. Entonces la manera o el entregable sería en su libreta copiar y pegar las fotografías en un documento en Word y el pantallazo pues que les pido en el inciso C. Entonces a grandes rasgos serían las dos actividades, y con estas dos actividades pretendemos evaluar la unidad número 3.